Yo creo que era tiempo de que esta clase tuviera algo de clase en realidad. En estos días, los científicos son gente muy informal. Ciertamente es raro ver a alguien vestido así. Pero en el siglo XIX no era poco común que las lecciones formales fuesen dadas con una vestimenta formal. Y no hay ningún lugar en que esto fuera más verdadero que la famosa institución real. Tengo una foto que fue tomada en el siglo XIX. Esta lección pública especial parecía valer la pena de inmortalizar con una foto, porque después de todo el príncipe de Gales estaba presente. Después de todo, esta era la institución real. El príncipe de Gales presumiblemente es uno de estos chicos que se encuentra en la fila del frente, no estoy seguro cuál. Pero la razón por la que esta lección vale la pena de ser recordada hoy en día no es solamente porque ahí estaba el príncipe de Gales, sino porque el catedrático era Michael Faraday. En realidad, fue una conferencia al igual que esta casi hace 200 años en la que el joven Michael Faraday estaba tan embelesado con la ciencia que decidió abandonar su promisoria carrera como aprendiz de empastador de libros. Pero en esa serie de cátedras hay un hombre que hizo una impresión duradera en la tradición completa. Su nombre es Charles Wheatstone. Y él fue una figura clave en encontrar los pernos y tuercas que hicieron de la electricidad algo práctico. Estos pernos y tuercas son nuestro tema para hoy. Los pernos y tuercas que mantuvieron junta la compleja maquinaria del mundo moderno no son más importantes que las historias de la civilización y el flujo simple de agua. Aprender a controlar y domesticar el flujo de agua ha sido un ingrediente crítico en el desarrollo de la civilización. No fue accidente que las civilizaciones más tempranas se desarrollaran a lo largo de las riberas de grandes ríos, el Nilo, el Tigre y Éufrates, los grandes circuitos de agua de la naturaleza. Para florecer, cada sociedad tiene que desarrollar los medios para manipular, controlar y distribuir el flujo de agua, para irrigación, para el drenado de los pantanos y para nutrir el crecimiento de las ciudades. Así como todos los caminos llevan a Roma, así lo hizo una ingeniosa red de acueductos. El imperio sobrevivió hasta un gran grado debido a los acueductos que llevaban agua fresca desde los cerros de Albanos. En su tiempo, esos circuitos complejos de cañerías que distribuían agua a los baños de la ciudad, los edificios y las fuentes de agua eran impresionantemente sofisticadas. Pero solo en el último siglo otra tecnología de fluido comenzó a desarrollarse. En la electricidad, los inventores tales como Thomas Edison encontraron formas de manipular las corrientes eléctricas para encender las lámparas en las casas y para transportar puntos y líneas a largas distancias a través de cables. También crearon formas para generar y distribuir la electricidad en cuadrículas cada vez más complejas. Pero en los días desde la estación de iluminación de Edison, la cual fue la primera planta de energía del mundo, los ingenieros han desarrollado formas mucho más sutiles de usar el flujo de la electricidad. Hoy día, un chip de un computador único contiene un circuito eléctrico tan complejo como el mapa de una ciudad completa. Y en principio, la existencia misma de una gran ciudad tal como Los Ángeles depende de muchos de estos circuitos. Los Ángeles es, por supuesto, algo más que una carretera. Pero sin un milagro ingenieril no sería más que un pueblo polvoriento entre el desierto y el mar, y ese milagro se llama el Distrito del Agua Metropolitano. Ya sea diseñando circuitos de agua o circuitos eléctricos, todo se convierte en el control del flujo de las corrientes. 163.000 centímetros cúbicos de agua por hora fluyen a través del acueducto del río El Colorado hacia la cuenca de Los Ángeles.
1,3 amperes de corriente eléctrica fluyen a través de este cable de cobre. Al igual como el agua hace la vida posible, el flujo de la electricidad hace que la luz sea posible. ¿Cuánta luz depende de la cantidad de corriente? La que se mide en amperes. 1 amper es 1 coulomb de carga eléctrica por segundo, fluyendo a través de un circuito. En otras palabras, la corriente eléctrica I es el porcentaje de flujo de una carga eléctrica Q. En cualquier instante, esta corriente es la misma en todas partes a lo largo del cable, porque la carga eléctrica, al igual que el agua, no se crea ni se destruye en el camino, solo se mantiene fluyendo. Mientras los ríos han fluido por miles de años, la electricidad fue básicamente un campo estático hasta 1800. Ese fue el año en que Alessandro Volta inventó la batería. Esta nueva fuente de energía llamada la pila voltaica hizo que un flujo sostenido de electricidad fuese posible y abrió las compuertas del progreso. Con él, Sir Humphrey Davy pronto extrajo nuevos metales brillantes, el sodio y el potasio, de las sales comunes soda y potasa. Algunos años más tarde, Hans Christian Ørsted desvió una aguja magnética sin nada más que la corriente de una pila voltaica, y así descubrió el electromagnetismo. Más tarde, en el siglo XIX, Thomas Edison usó el flujo continuo de la corriente eléctrica proporcionada por una pila voltaica para desarrollar la primera lámpara eléctrica. También usó esa corriente para perfeccionar un mecanismo inventado por otros, el telégrafo. Mucho más temprano, Carl Friedrich Gauss había visto el potencial en la aguja de la brújula doblada Ørsted. Un interruptor eléctrico cerrado en un lugar podía causar que un imán se moviera a otro lugar. Otros pronto llegaron al mismo entendimiento. El telégrafo mantenía la promesa de casi una comunicación a larga distancia instantánea. Pero al principio la promesa de una llamada de larga distancia duró poco. Después de viajar unos pocos kilómetros, la señal era demasiado débil para activar el mecanismo magnético. Ese problema fue resuelto por Charles Wilston, un fabricante de instrumentos musicales y un estudiante de acústica. Él encontró la solución a este dilema en las casi ininteligibles escrituras de un oscuro profesor alemán llamado Georg Simon Ohm. Lo que Ohm había predecido con un razonamiento matemático abstracto, Wilston lo demostró a través de experimento directo. La señal puede ser mantenida del mismo tamaño si el voltaje aumenta en proporción a la distancia. Wilston había verificado la regla conocida con la ley de Ohm. Para hacer que una corriente fluya a través de un material conductor, se necesita un voltaje. La corriente es siempre proporcional al voltaje. La constante de proporcionalidad se llama la resistencia. Esta ecuación de V es igual IR es conocida como la ley de Ohm. Un elemento en un circuito eléctrico con resistencia se llama una resistencia. La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, como la segunda ley de Newton, o la ley de la conservación de la energía. No se mantiene en todas las situaciones, pero es una ley muy útil en muchas situaciones prácticas y ayudó a convertir el telégrafo en un invento muy práctico en realidad. Con los refinamientos de Edison y el código diseñado por Samuel Morse, el telégrafo empujó a las fronteras americanas y se llevó al tren con él. Los cables telegráficos corrían en forma paralela a las líneas férreas y la información que ellos llevaban era esencial para el recorrido suave de todo el sistema de ferrocarriles. No era poca la resistencia al uso de ambos inventos. La gente decía que la electricidad era peligrosa y algunos decían que a la velocidad tan rápida que los trenes podían viajar, los seres humanos no podían respirar. Pero no había progreso en detención. Y a largo plazo los cables y los ferrocarriles en conjunto jugaron el mismo rol vital que los ríos habían jugado mucho tiempo atrás para transportar personas, carga e ideas.
Y a través de millas y millas de cables, el flujo de información sigue el uso práctico de la ley de Ohm. En una forma muy similar, las reglas llevaron a los ingenieros hidráulicos al diseño y operación de los acueductos. Esos ingenieros sabían hace mucho tiempo que a la velocidad a la cual el agua fluye a través de una cañería depende de solo algunos factores: el declive de la tierra y la presión aplicada, el largo y el diámetro de la cañería y la viscosidad y densidad del agua. En una analogía precisa, la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de una resistencia depende de la caída de tensión a través de él. ¿Qué tan ancho y qué tan largo es? ¿Y de qué está hecho? La resistencia de una resistencia eléctrica es proporcional a su largo. Inversamente proporcional a su área. Y proporcional a su resistividad o su tendencia de inhibir el flujo de electrones. Esta tendencia a resistir es algo que todos los materiales tienen, pero en grados variables. El agregar resistencia a un circuito, una después de la otra, tiene el mismo efecto de hacer que una resistencia sea más larga. Estas se llaman resistencias en series. Al poner a las resistencias una al lado de la otra, aumenta el área a través de la cual la corriente puede fluir. Estas se llaman resistencias en paralelo y tienen una resistencia más baja que cualquiera de ellas por sí sola. Lo mismo es verdadero para el agua. El agregar secciones de cañerías en una serie es lo mismo que hacerlas más largas, y por lo tanto la resistencia al movimiento aumenta. Pero si las cañerías son agregadas una al lado de la otra, pueden llevar más agua más fácilmente. Y esas cañerías en particular llevan mucha más agua, levantando 1.600 pies desde el río El Colorado hasta un punto en donde puede bajar hacia Los Ángeles. Sin embargo, debido a que la represa y la estación de bombeo fueron diseñados para transportar tanta agua, el proyecto mismo se encontró con mucha resistencia, especialmente de Arizona, el estado que sucede que está al otro lado del río. En el día que la construcción comenzó en 1934, los militares del estado de Arizona se situaron a la orilla del río con rifles y armas. En este caso, las bases para la resistencia eran claras. El flujo del progreso para California era a costa del futuro de Arizona, pero ¿qué pasa con la resistencia natural al progreso de los electrones? ¿Cuál es la naturaleza de la resistencia eléctrica? Bajo la influencia de un campo eléctrico, los electrones se mueven a través de un metal, al igual que una bolita cae a través de un líquido viscoso. Si no fuese por la resistencia, se aceleraría libremente al igual que un cuerpo que cae a un vacío. Pero resulta que se mueven en una proporción a una velocidad constante. La resistividad es como la viscosidad. Mientras más tiene un material, más lento una partícula se moverá a través de él. Pero ¿qué es lo que retarda a los electrones al bajar? En otras palabras, en un conductor, ¿qué es lo que resiste el flujo de electricidad? Dentro de un metal, los electrones se mueven constantemente en todas las direcciones. Aquí solo unos pocos de ellos son representados como puntos. Orbitan a través del metal como si fueran una molécula gigante. Este tipo de flujo no encuentra resistencia, ni tampoco crea un flujo de red en un extremo y fuera del otro. Bajo estas condiciones, el conductor está en un equilibrium electrostático. No hay campo eléctrico adentro, ninguna diferencia de voltaje de un extremo a otro. Pero si una batería hace que una corriente eléctrica fluya,
El equilibrium es destruido y un campo eléctrico es creado dentro del conductor. Dentro de un metal cristalino perfecto, si una muestra de él se pudiese encontrar, los electrones en movimiento continuarían acelerándose como un penique cayendo a un vacío. Pero en el mundo real los cristales no son perfectos, tienen defectos e impurezas, y sus átomos vibran con la energía térmica. Los electrones acelerados por la fuerza del campo eléctrico rebotan en una forma imperfecta, comportándose algo así como una pelota en una máquina de flipper. Todo es rebotar, todo es detenerse y volver a empezar. Produce la resistencia que evita que el flujo del electrón obtenga velocidad. Por lo tanto, los electrones se mueven a una velocidad promedio constante, creando una corriente constante, bajo una influencia de una fuerza constante. Mientras los electrones rebotan con sus imperfecciones, ellos hacen que los átomos tengan vibraciones más grandes. Por lo tanto, la energía eléctrica de los electrones acelerados se convierte en la energía calórica de los átomos vibrando. Hace 100 años atrás, una idea brillante surgió de ese calor. Si una resistencia se calienta lo suficiente, brillará. Y Thomas Edison encontró los materiales perfectos que brillarían mucho. Por supuesto, no todos los circuitos brillan, pero todos producen calor, ya sea que se requiera o no. En los computadores, por ejemplo, los ventiladores se usan para eliminar el calor indeseado. En realidad, muchos supercomputadores generan tanto calor que requieren un sistema de enfriamiento líquido para mantener la temperatura baja. Ya sea que el calor sea la meta o un subproducto indeseado, toma energía el producirlo. Mientras la corriente fluye a través de una resistencia, la energía es convertida en calor, que es igual a la cantidad de carga que fluye por el cambio potencial. La velocidad del calor o la energía consumida es igual a la corriente por el voltaje. Al usar la ley de Ohm, la energía también puede ser descrita como I al cuadrado R y V al cuadrado partido por R. ¿Cuál es el resultado? Bueno, para comenzar se mide en watts. Un watt es una medida de energía igual a 1 ampere por 1 volt. Multipliquen ese watt por 1000 para obtener kilowatts. Multipliquen eso por 1000 nuevamente para obtener megawatts. En las horas peak, la represa Parker genera 120 megawatts. Watts y agua, la cuadrícula eléctrica y el sistema de agua. Es una analogía poderosa que toma forma concreta aquí en esta planta hidroeléctrica generadora. Si el progreso va de la mano con las corrientes de agua y electricidad, también demanda mucho de cada uno de ellos. En la sociedad hambrienta de energía de América, cada persona consume cerca de 1 kilowatt de energía eléctrica todo el tiempo, día a día, todo el año, y cada familia consume acerca de 1 acre pie de agua, es decir, toda el agua de 1 acre de tierra cubierta a una profundidad de 1 pie cada año. Para entregar tanto agua y energía a los consumidores, los ingenieros deben primero manejar el arte y la ciencia del diseño de los circuitos. Los elementos comunes de los circuitos eléctricos elementales son cables, interruptores, baterías, resistencia y condensadores. Estos elementos pueden ser combinados en redes de una complejidad siempre creciente. Ellos siempre obedecen las mismas reglas básicas llamadas las leyes de Kirchhoff. Gustav Kirchhoff fue un físico alemán muy interesado en las matemáticas al aplicar la ley de Ohm y generalizarla completamente. Él derivó 2 leyes y cada una de ellas expresa una idea familiar. Una de esas ideas es la conservación de la carga. Y la ley correspondiente para los circuitos es:
Siempre que una corriente se divida en dos o viceversa, la corriente total en el empalme igualará a la corriente que sale de él. La otra ley de Kirchhoff expresa conservación de la energía. Una carga eléctrica que va alrededor de cualquier circuito completo no gana ni pierde energía. Consideren una carga eléctrica en el espacio, no confinada a un circuito. Si se mueve a través del espacio en una dirección que la trae de vuelta a su punto de partida, ningún trabajo de red es realizado. El potencial eléctrico o el voltaje puede subir o bajar, pero siempre vuelve a donde comenzó, y lo mismo es verdad dentro del circuito. Noten que un integral a lo largo de una dirección cerrada tiene una notación especial, un signo integral con un circuito en él. Por lo tanto, en el caso especial de un circuito eléctrico, todo el voltaje aumenta debido a las baterías y condensadores cargados, y todo el voltaje cae debido a corrientes fluyendo a través de resistencias. Resulta en cero. Usando estas dos leyes solamente, los ingenieros analizan los circuitos más complejos para tomar solo un ejemplo. Consideren un condensador conectado a una resistencia y una batería. Incluso cuando el condensador carga, el aumento total del voltaje es igual a la caída total alrededor del circuito. Un condensador en un circuito eléctrico almacena carga en la misma forma en que una reserva de agua almacena agua para un uso posterior, y toma tiempo llenarla o vaciarla. ¿Cuánto tiempo? Eso depende, por supuesto, en qué tan grande sea la reserva y cuánta resistencia haya para que el agua fluya fuera. Mientras más grande es la reserva de agua y mayor la resistencia, más tiempo tomará. Lo mismo es verdadero de la carga que sale del condensador y el aplicar las leyes de Kirchhoff. Se encuentra que el tiempo es igual a la capacidad por la resistencia. Por supuesto, no hay planes inmediatos para drenar el lago Havasu. Tan rápido como el agua es drenada para apagar la sed de Los Ángeles, la nieve de las montañas distantes se derrite para alimentar el Colorado, el cual a su vez rellena la reserva como parte de un ciclo global que conserva la humedad, y al igual que los circuitos eléctricos conservan su carga, y por lo tanto, para la noción de progreso se agrega el principio de la conservación, quizá probando que mientras más cambian las cosas, más permanecen iguales. La civilización todavía depende de las corrientes, a pesar de que el flujo de la electricidad ha sido agregado, y la ciudad moderna, al igual que la Roma antigua, depende de ella, y es limitada por la habilidad de canalizar y distribuir esas corrientes. Hoy en día hemos estudiado las reglas que hacen que la electricidad sea práctica. Fueron primeramente utilizadas por gente llamada Ohm, Kirchhoff y Charles Wheatstone. Wheatstone mismo fue reverenciado por sus colegas en su propio tiempo, pero era desconocido para el público. Era un hombre tímido y bastante tímido al frente de una audiencia al igual que yo. En realidad, esa fue la forma en que él se las arregló para cambiar la tradición de las lecciones públicas en la institución real. Aparentemente, una tarde del año 1846, fue Charles Wheatstone el que tenía que dar una conferencia pública esa tarde. Pero en el último minuto, con toda la audiencia esperando en sus asientos, Wheatstone tuvo un ataque de pánico y se arrancó, sin dejar a nadie para que diera la conferencia. Bueno, Michael Faraday se paró y dio una conferencia brillante, especulando que la luz podría ser algún tipo de disturbio de electricidad y magnetismo, una idea que muchos años más tarde resultó cierta. Esa tradición de las conferencias públicas en la institución real continúa hasta hoy en día.
Cada viernes por la tarde, a las 8 en punto, un científico célebre se viste tal como esto, en un traje formal, se para enfrente de una audiencia brillante para entregar una cátedra sobre los últimos avances de la ciencia. Pero, por media hora antes de la conferencia, ese científico ha sido mantenido bajo llave en una pequeña habitación para asegurarse que él no hace un Wheatstone y se arranca en el último minuto. Y por eso, yo fui encerrado bajo llave en esa habitación hasta el comienzo de esta lección. Nos vemos la próxima vez.